Hola chicos, bienvenidos a la clase de esta semana. Esta semana vamos a comenzar con la nueva unidad, que es la unidad 2, enlace químico. La verdad es que la clase de hoy día va a ser bastante cortita, concisa, es más que nada una introducción al enlace químico. No necesitan profundizar tanto en estos contenidos porque coincide obviamente con la prueba que van a tener de la unidad anterior, que va a ser de miércoles a viernes. Entonces la idea no es sobrecargarlos, pero que también podamos ir avanzando en los contenidos. La clase consta de esta pequeña grabación donde ocupa una presentación que va a estar disponible para ustedes, que es ojalá con la que puedan tomar apuntes, puedan imprimirla, copiarla en el cuaderno, pero que quede, eh, digamos, esta información plasmado en algún archivo, algún lugar donde para ustedes sea de fácil acceso. Y además va a tener una pequeña tarea. La tarea en realidad tampoco tienen que saber mucho de la materia, simplemente seguir el ejemplo que aparece en la guía donde dice tarea acumulativa, e incluso pueden buscar los ejemplos en internet. Pero la idea es más que nada para, como les dije, introducirnos en esta nueva unidad, y en las siguientes semanas vamos a ir profundizando en los contenidos. Entonces, obviamente para la tarea van a tener un tiempo prudente de entregarla, cosa de que no se les junte con el tema de la prueba, con el estudio de la prueba, así que no se preocupen. Las tareas son acumulativas porque a final de semestre se traduce como una nota de participación, recuerden eso. Entonces vamos a hacer una pequeña introducción con respecto a la unidad 2, que es enlace químico. Y el objetivo de la clase es identificar los distintos tipos de enlace que pueden establecer los átomos siguiendo el criterio de sus propiedades eléctricas. Propiedades eléctricas, recuerden que es un concepto que viene desde la unidad anterior, que hacía referencia a si eran metales o no metales. Eso lo vimos en la clase de sistema periódico. Entonces ahora lo que vamos a hacer es predecir si los metales, cuando se juntan con los no metales, por ejemplo, qué tipo de enlace hacen. Cuando los no metales se juntan con los otros no metales, qué tipo de enlace hacen, y cuando los metales se juntan con otros metales, qué tipo de enlace hacen. Esa es la magia del enlace químico y es lo que vamos a ver hoy día. En pocas palabras, ¿por qué formar enlaces químicos? Y la respuesta es simplemente porque todos los elementos de la tabla periódica lo que buscan es la estabilidad energética. O sea, la menor energía posible, y eso implica que los orbitales en nuestra configuración electrónica estén completos. Cuando la última capa, el último nivel de energía en el que yo estoy está completo, se dice que yo estoy cumpliendo la regla del octeto o satisfago la regla del octeto, que es este fenómeno, digamos, de tener 8 electrones en mi capa de valencia. Recordemos que la capa de valencia, como esto les va a salir en la prueba y aparece también en la clase de sistema periódico, es, por ejemplo, si yo tengo una configuración cualquiera, ¿cierto? Vamos a asumir que este cuadrado forma una configuración electrónica. Nosotros encontramos el gas noble más cercano y la configuración queda separada en dos partes. Una de esas partes es la configuración electrónica que se parece al gas noble, y la otra parte, que es lo que sobra, vendría siendo la capa externa. Entonces, cuando en esta capa externa, lo que ocurre es que tengo 8 electrones en total, yo cumplo la regla del octeto. ¿Sí? Ahí no está muy bien escrito, pero cuando acá tengo 8 electrones, cumplo la regla del octeto. Y normalmente los elementos no lo hacen. Por eso quieren formar enlaces químicos. Los tres tipos de enlace que existen y que vamos a definir rápidamente son el iónico, el enlace covalente y el enlace metálico. ¿Qué es lo importante? Es entre qué tipos de átomos se dan estos enlaces. El enlace iónico se da entre un no metal, y ustedes van a la tabla periódica o a la clase de, sistema periódico y buscan cuáles son los no metales. Un no metal con
un metal, con un metal. O sea, si ustedes se encuentran con un elemento que tiene la propiedad de ser metálico, junto con otro que no tiene la propiedad de ser metálico, van a formar un enlace iónico. El enlace covalente se da entre un no metal con otro no metal, y el enlace metálico se da entre metales. Eso es lo importante. El nombre que recibe cada una de estas uniones, y les pido que lo puedan anotar para que quede plasmado, como les decía, en algún lugar que sea de fácil acceso para ustedes. O pueden sacarle una foto a esta parte. ¿Ya? Dado ese tiempo, vamos a avanzar. Vamos a partir con una breve descripción de lo que es el enlace iónico. La verdad es que el enlace iónico lo vamos a mencionar bastante poco a lo largo de la unidad, pero es un enlace súper, ¿cómo decirlo? Es un enlace bastante importante y que en algún punto de la química va a ser bastante necesario tenerlo bien claro. Entonces el enlace iónico, como dijimos, se da entre los metales y los no metales. Y lo que ocurre en este tipo de enlace es que se comparten, hay uno que gana y otro que pierde electrones. ¿Ya? Recordemos que cuando un átomo ganaba o perdía electrones, se transformaban en iones o formaban iones. Eso lo vimos en la unidad 0, ¿cierto? Al principio del semestre. O también la podemos llamar partículas cargadas. Este hecho de que ganen o pierdan electrones los vuelve energéticamente más estable cuando forman un enlace y por lo tanto buscan o se parecen al gas noble que tengan más cercano. La formación de iones, si recordamos un poquito, viene del fenómeno de electrización descrito por Thomson, y eso nuevamente lo vimos ya en clase. Y Thomson lo que decía era que los iones son de dos tipos. Por una parte tenemos los cationes, que son iones positivos, y eso ocurre cuando yo pierdo electrones. Un ejemplo de esto es el sodio. El sodio es un elemento que tiende a perder electrones y por lo tanto formar algo que se llama catión sodio. Por otra parte, tenemos aquellos elementos que forman iones negativos y los iones negativos lo que hacen es ganar electrones y se les llaman aniones. En particular, los aniones reciben un nombre terminado en uro. Un ejemplo es cuando el cloro gana un electrón y se vuelve cloruro, o sea, cloro más la terminación uro. En un enlace iónico, lo que tenemos es un fenómeno o un proceso que se llama transferencia de electrones, y eso es lo importante, la transferencia de electrones. ¿A qué se refiere con la transferencia de electrones? En química, en general, cuando yo hago un intercambio de cosas, ya, yo te paso esto, tú me tienes que pasar algo de vuelta. Esto es pasando y pasando, ¿sí? Si yo soy por ejemplo, el sodio, y yo voy a perder un electrón, me tengo que asegurar de que hay alguien, otro elemento, que lo va a captar, porque el electrón no puede andar dando vueltas. Por eso se habla de una transferencia de electrones, porque no es solo que yo pierdo el electrón, sino que hay alguien que lo acepta. Y eso es el fenómeno que se da entre sodio y cloro y lo vamos a mencionar ahora. Avancemos. Lo que ocurre es lo que muestra en este dibujo. Y la explicación lógica que hay detrás de esto, o el fundamento químico que hay detrás de esto, ustedes ya lo pueden manejar perfectamente porque ya saben configuración electrónica. Entonces, vamos a hacer un breve ejemplo. El sodio tiene un Z igual a 11. Eso quiere decir que tiene 11 electrones que ubicar en su átomo, ¿cierto? Entonces la configuración electrónica sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Esa sería la configuración electrónica total del sodio con 11. Lo que nosotros hacíamos era encontrar siempre el gas noble más cercano, que en este caso vendría siendo el neón,
y esto lo voy a adelantar, ustedes lo pueden buscar en la tabla periódica. Todo esto es el neón. Recuerden que el neón es un gas noble que tiene Z igual a 10. Entonces acá tenemos al neón. Y todo lo que sobra, todo esto que está acá, viene siendo la capa externa. Entonces, si se fijan en la capa externa, o sea, en el nivel 3, el sodio tiene un solo electrón, que es ese que está ahí, y este que muestra la configuración electrónica, S1. El problema es que el sodio está, digamos, reactivo, está triste, está inquieto, porque lo que quiere es parecerse a un gas noble. Y para parecerse a un gas noble debe cumplir con lo que llamamos delante la regla del octeto. Y la regla del octeto es que en el último nivel tenga 8 electrones. Como el último nivel del sodio es este que está acá, tienen que recordar que estamos en el tercer nivel, entonces en teoría acá está el primer nivel, aquí está el segundo, y ahí está el tercero. Lo mismo para el cloro, que después lo vamos a ver. Primer nivel, segundo nivel, y ahí está el tercero. En el último nivel, el sodio tiene un electrón solito. Y cumpliendo la regla del octeto, lo que tendría que hacer es conseguir 7 electrones para llegar a 8. Cosa que es bastante poco probable en química, porque no hay ningún elemento que sea tan dadivoso como para darle 7 electrones. Entonces, en el caso del sodio, lo que le conviene siempre, siempre, siempre es donar un electrón. ¿Y qué electrón voy a donar? El electrón que me sobra, que es este electrón que está acá. Ese electrón, perdón, voy a cambiar el dibujo, ahí sí. Ese electrón es el que me molesta, que es el electrón que está acá. Ese electrón me estorba mucho, entonces yo me quiero deshacer de él. Si el sodio se desechara, digamos, ese electrón, lo que ocurre es literalmente que yo borro, elimino de su vida toda esta parte, se va este electrón, adiós, y lo que queda es esta configuración. Entonces, ¿qué logra el sodio? Logra que la capa más externa, que ahora la capa más externa es el 2, porque la capa 3 desapareció, ¿cierto? Que esta capa quede con 8. ¿Dónde están los 8? Ahí, 2 más 6, 8, que están ubicados en este nivel. Vamos a hacer con rojito. Aquí en este nivel están los 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y lo más esperado, obviamente, que se parece ahora al neón. Entonces, el neón ahora, o al revés, de hecho la flecha vaya hacia allá, ahora el sodio, cuando está formando un catión con la pérdida de un electrón, ahora se parece al neón. El cloro, por su parte, va a participar de esta transformación de sodio a gas noble, ¿cierto? Y él va a hacer lo mismo, él quiere hacer lo mismo. El cloro tiene un Z igual a 17, y por lo tanto su configuración electrónica es 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Ahí hay 17. Buscamos el gas noble más cercano, que también sería el neón. Lo anotamos ahí, neón, neón. Pero en este caso la capa externa del cloro es la misma capa número 3, pero él tiene 7 electrones de valencia. ¿Dónde están los 7? Ahí. 5, 6, 7. ¿Qué es lo que muestra esta imagen? Esta imagen muestra los 7. Entonces, al cloro lo que le conviene es ganar el electrón que le falta para completar 8. ¿Adivinen qué le pasa a ese electrón? Exacto, el sodio, y es lo que se muestra acá. El sodio le regala este electrón al cloro, y el cloro está dispuesto a aceptarlo. Entonces, esta transferencia lo que provoca es que finalmente el sodio quede aquí con una carga positiva por la pérdida de un electrón, y que su capa de valencia externa quede vacía, porque el único electrón que tenía lo donó, y por otra parte el cloro queda con carga negativa,
y queda con los 8 electrones que tanto desea. Si el cloro gana un electrón más, se transforma también en un gas noble. ¿Qué gas noble? El gas noble que viene, que es sumarle un electrón y por lo tanto va a formar ahora 18. ¿Ya? Y si ustedes buscan en la tabla periódica, el gas noble que tiene 18 es el argón. Entonces, el sodio ahora se parece al neón y el cloro ahora se parece al argón y por lo tanto ambos están muy, muy felices, contentos y muy, muy estables. Ese es un enlace iónico. Ese es el fundamento detrás de un enlace iónico. Aquí exactamente lo mismo que hemos hablado y recordar que el enlace iónico entonces se da en un metal específicamente del grupo 1 o del grupo 2 y un no metal del grupo 6, 7 y a veces del 5. 6, 7 es lo mismo que 16 y 17. Un ejemplo clásico de enlace iónicos, como dijimos, es el ion sodio con el ion cloruro, que forma lo que nosotros conocemos comúnmente como el cloruro de sodio o la sal de mesa. Pero no la sal de mesa finita, la sal gruesa. Esa es la realmente cloruro de sodio, no la refinada. Entonces la sal de mesa, la sal de parrilla, digamos, la sal gruesa, si ustedes se fijan, forman un cristal. Es como un cristalito. Y eso quiere decir que el enlace iónico es un enlace súper potente que tiene a los elementos muy, muy juntitos y por eso nosotros lo podemos percibir en estado sólido, que es el famoso cristal que observamos. Otro tipo de enlace que existe es el enlace covalente, y el enlace covalente, a diferencia del iónico, no necesita que se pierdan electrones, no necesita que haya alguien que done y otro que acepte. Solo lo comparten. Y esto es lo importante, compartir electrones. Vamos a ver cómo. Normalmente las moléculas que forman enlaces covalentes las encontramos en nuestro cuerpo, en los organismos vivos, y hay otras moléculas pequeñas como el agua, el dióxido de carbono y el oxígeno que también forman este tipo de enlace. La gracia del enlace covalente es que yo puedo compartir más de un electrón. Puedo compartir 1, 2 o 3, y eso se traduce en enlaces del tipo simple, dobles o triple respectivamente. En otras palabras, si yo, por ejemplo, estoy de la mano contigo, con una de nuestras manos, y alguien nos quiere romper, probablemente lo logre. Pero si nos agarramos de las dos manos, vamos a tener más fuerza, estamos simulando un enlace doble. Entonces, mientras más átomos se compartan o mientras más enlaces yo haga, más fuerte es el enlace que yo voy a lograr. Y aquí está el ejemplo de un enlace covalente. Vamos a partir obviamente con el agua. El agua se forma por hidrógeno y oxígeno, y si ustedes buscan en la tabla periódica, estos dos elementos pertenecen al grupo de los no metales. Entonces, un no metal con un no metal, lo que van a formar es un enlace del tipo covalente. No pueden hacer enlace iónico, es covalente. ¿Ya? ¿Y qué ocurre? Ambos quieren lograr esta estabilidad de la que hablábamos en un principio. Sin embargo, el oxígeno necesita electrones para llegar a 8, y acá solo tiene 6. Y el hidrógeno, como no puede llegar a 8 porque su estructura no se lo permite, lo que hace es lograr lo famoso regla del dueto. Ya no es octeto, ahora es dueto. ¿Por qué dueto? Porque el gas noble más pequeño es el helio, que tiene 2 electrones. Entonces, el hidrógeno aspira a parecerse al helio. Sin embargo, acá el hidrógeno solo tiene 1. Dijimos que el oxígeno tenía 6 y este hidrógeno también tiene 1. Ninguno de los tres va a estar dispuesto a entregar el electrón que tiene para formar, por ejemplo, un enlace iónico. Entonces, el acuerdo al que llegan es compartir los electrones.
Y en el proceso de compartir electrones, lo que ocurre es que ellos se ponen muy cerca uno del otro, se ponen muy cerca y ocurre este fenómeno de solapamiento, como que uno encima del otro. Y cuando esto ocurre, si ustedes, por ejemplo, si hiciéramos un círculo alrededor del oxígeno, fíjense, yo paso por acá y estoy tocando los electrones del hidrógeno, ¿cierto? Paso por acá y toco los electrones del hidrógeno. Entonces, en la órbita, o en el orbital, perdón, que tiene el oxígeno, están pasando en algún instante los electrones del hidrógeno. Por otro lado, si yo toco el orbital del hidrógeno, me voy a dar cuenta que empiezo a girar, 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 y ¡pum! Alcanzo a agarrar los dos electrones, uno mío y otro del hidrógeno, perdón, y otro del oxígeno, y acá lo mismo, agarro mi electrón y el electrón del oxígeno. Y ese fenómeno de solaparme, de acercarme, me permite el compartir electrones. Y eso es lo que llamamos un enlace covalente. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, al final vamos a ver los ejemplos, y vamos a terminar con el tema de los enlaces metálicos. El enlace metálico se da entre dos metales, pero la gracia es que son del mismo elemento, o sea, cobre con cobre, fierro con fierro, plata con plata, ¿sí? Ahí hay ejemplos de enlaces metálicos. Y los enlaces metálicos forman estructuras bastante especiales, estructuras moleculares muy compactas, sólidas y resistentes, y vamos a ver cómo nosotros los detectamos en la vida cotidiana. El fenómeno químico que ocurre es que cada uno de estos metales dona su núcleo. Ahí, todos esos positivos son los núcleos. Entonces los núcleos se agrupan así como nodos, uno al lado del otro, muy cerquita, y van formando como estos puntitos positivos. Y lo que ocurre es que los electrones empiezan a soltarse y a pasearse por alrededor de los núcleos. Y este fenómeno lo hacen todos los electrones de todos los átomos, ¿sí? Eso de pasearse alrededor. Ese simple hecho es lo que provoca que nosotros a simple vista podamos ver a los metales, metales como el cobre, el oro, el aluminio, la plata, el fierro, todo lo que nosotros conocemos como metales, los vemos duros, compactos y de gran durabilidad. Y normalmente la forma típica en que expresan a los metales es como una barra, ¿cierto? La forma más típica de nosotros evidenciar este fenómeno químico que está ocurriendo. De los enlaces metálicos, lo único que tenemos que saber que se da entre dos metales del mismo elemento y que tiene propiedades especiales. ¿Cuáles son esas propiedades? Son sólidos, son duros, son maleables y dúctiles. Estas palabras hacen referencia a la simpleza con la que yo puedo manejarlos, los puedo moldear sin que me ofrezcan o me opongan resistencia. Y gracias a esa propiedad es que existe los artesanos tipo orfebreros, los que hacen orfebrería, ¿cierto? Los que se dedican a hacer joyas con metales. Ocupan cobre, ocupan bronce, todos ellos se acoplan sin saberlo de estas propiedades que tiene el enlace metálico, que son la dureza, solidez, maleabilidad y ductibilidad o ductilidad. Lo importante también son las propiedades que tienen los metales, y esto es lo que me permite ocuparlos, por ejemplo, los cables. Todos los cables que se enchufan están hechos normalmente de cobre, y es porque el cobre es un metal y por lo tanto conduce muy bien el calor y también conduce muy bien la electricidad. Como conduce muy bien el calor, yo tengo que ponerle un aislante de calor, porque si toco el cable va a estar caliente. Por eso los cables vienen con goma. Si acá tengo un cable, si yo pelo este cable voy a ver el cobre, que conduce muy bien electricidad y calor, y por eso también uno los toca cuando están recién enchufaditos y están calientes. Entonces el plástico, la goma en este caso, me permite aislar esa propiedad que tienen ellos de
buenos conductores. Además, los metales brillan, y eso es lo que se llama lustre. ¿Y por qué brillan? Por un fenómeno lumínico, que es que llega la luz del sol o llega cualquier rayo de luz a ellos, ¿sí? Llega la luz y la luz rebota en la superficie. Y ese rebote es lo que nosotros vemos como un brillo, que es exactamente lo mismo que pasa, por ejemplo, si yo tengo el teléfono o un espejo cerca del sol y lo muevo y me llega como un reflejo. Ese es el efecto de brillo que ocurre en los metales. Si yo voy a la naturaleza, los metales los puedo encontrar como estructuras concretas, estructuras geométricas definidas. Pueden tener forma hexagonal, forma cúbica o cualquier forma geométrica, pero definida y sólida. La única excepción es el mercurio, porque el mercurio se encuentra en estado líquido, y el mejor ejemplo ahí sería el termómetro de mercurio. Sin embargo, si yo este mercurio rompo el termómetro y vierto el mercurio en una mesa, por ejemplo, no lo hagan porque es tóxico, se va a formar gotas perfectamente redondas y brillantes, cumpliendo con estas propiedades que tienen los metales. Entonces, con este ejercicio o con esta información, ¿qué puedo hacer yo? Con lo que acabamos de hablar, lo que pueden hacer ustedes es predecir el tipo de enlace que van a formar ciertos elementos dependiendo de su propiedad eléctrica, o sea, de que si son metales o no metales. Entonces, practiquemos antes de que se acabe la clase. Tengo, por ejemplo, el potasio, que es del grupo 1, y tengo el bromo, que es del grupo 17. Ustedes van a la tabla periódica y se van a dar cuenta que este es un metal y el bromo es un no metal. Entonces, el metal más no metal, ¿qué tipo de enlace hacen? Iónico, muy bien. Esto va a ser como Dora la exploradora, cuando me pedía que respondiera a la pantalla. Yo alcancé a ver Dora la exploradora y me gustaba mucho. El enlace iónico. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? El potasio va a donar un electrón, y el bromo lo va a aceptar. ¿Por qué sé yo que son uno solo y no más? La próxima clase vamos a descubrir por qué. Otro ejemplo sería que yo les pusiera el carbono, por ejemplo, el carbono y el oxígeno. Entonces, el carbono está en el grupo 14 y el oxígeno en el grupo 16. Entonces, ustedes se van a la tabla periódica y van a encontrar que el carbono es un no metal, casi metaloide, pero no metal, más este oxígeno que es un no metal. Y como dijo la profe, el no metal con no metal, ¿qué tipo de enlace forman? Exacto, covalente. Covalente. Después vamos a ver con detalle cómo se forma el enlace. Y finalmente, si yo les pongo, por ejemplo, el átomo de plata aquí, la plata, Ag, que está en el grupo de transición. Recordemos rápidamente que la tabla periódica tiene dos pilares. Esto le llamamos representativos, esto está en la clase de sistema periódico, y esto le llamamos transición. Entonces, cuando los metales están ubicados acá, forman enlaces metálicos. O sea, la plata que está ubicada en este bloque, ustedes obviamente van a la tabla periódica y se van a dar cuenta de que es un metal, y la otra plata es un metal, y por lo tanto, metal con metal, ¿qué tipo de enlace forma? Exacto, metálico. Y con eso estaríamos listos por esta clase. Es solo esto lo que ustedes tienen que lograr hacer. Determinar e identificar los tipos de enlaces según las propiedades eléctricas, que vendría siendo si soy metal o si soy no metal. Entonces, chicos, espero que les hayan entendido. Cualquier duda, consulta, inquietud, reclamo, sugerencia, me lo dicen por el chat del aula o en la clase virtual, en la clase online que vamos a tener el día miércoles, y espero que puedan llevar todas sus dudas, solucionemos dudas de la prueba y también podamos comentar un poquito esta nueva unidad para comenzar los nuevos contenidos. Que estén muy bien, cuídense y nos vemos pronto.